sucede gracias al apoyo del Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura y de un equipo que está todo el año trabajando porque la literatura infantil y juvenil, porque la palabra, las ideas lleguen desde este espacio. Entonces, José Andrés, te agradezco mucho que nos acompañes hoy en este momento donde a veces por el encierro uno siente que se le agotan las ideas. Vamos a trabajar contigo, vamos a hablar de cómo casas tus ideas. Entonces yo quiero comenzar, antes de darte la palabra, compartiendo la biografía de José Andrés Gómez. Él desentierra olvidadas películas de terror de las catacumbas más recónditas y espera mostrárselas un día a su sobrina. También escribe historias sobre gente a la que se le desordena la vida por eventos absurdos. Hornea panes y tortas con frecuencia y sueña con dirigir una película de detectives y fantasmas. Mientras tanto, colecciona juegos de mesa que invaden su casa y lo acorralan en una esquina. Ha publicado, además de Manual para cazar una idea, que es como el libro que nos convoca, los cuentos del Dr. Calamar, el catálogo Maxwell de objetos curiosos, el magazine de famosos aún no conocidos, con editorial Tragaluz. Nuevamente, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Pues sí, la biografía suena como graciosa, pero las biografías en mis libros nunca son mentira. Siempre suenan todas como muy particulares, pero tienen su fundamento real. Bueno, la idea, pues hoy que estamos aquí, muchas gracias por haberme invitado, es un poco conversar, pues empezar como con Manual para cazar una idea, pero quería dar como un repaso a ese asunto, me gusta mucho, que tiene que ver como con la creatividad. Quería tocar un poquito cosas de mis otros libros porque creo que ha sido todo un proceso, creo que no ha sido simplemente llegar y decir, bueno, creo que esta es mi manera. Y también quería, pues, estaba pensando ahora como, uy, va a sonar súper egocéntrico, pues yo aquí como hablando de mis libros y hablando de todo eso, pero de alguna manera es como el proceso al que yo he llegado, como mi manera de ver las cosas que le puede servir a alguien, puede que no, creo que como en mi proceso yo me he dado cuenta que hay cosas que uno va, no sé, a donde alguien le dicen, mire, yo hago las cosas así, y uno las pone en práctica y no le funciona. Entonces, no sé, pero digamos que esas son las conclusiones más o menos a las que yo he llegado. Entonces, quería comenzar, pues, primero con, pues, como decía el título de la charla, con Manual para cazar una idea, porque creo que nos da pie, pues, para conversar de muchas cosas. El libro es muy curioso, pues, como para mí, porque el proceso fue bastante particular, y digamos que la manera como surgió este libro no fue precisamente como que yo tuviera la idea de hacer exactamente este libro. Hace varios años, yo no me acuerdo cuándo, fue hace ya bastante, estaba con un amigo que admiro mucho, que es dibujante, es ilustrador, hace cómics, y creo que parte de todos los gustos, que ahorita también les contaré un poco de eso, tienen que ver con él, que me los ha mostrado y compartimos como en determinados momentos muchas cosas. Se llamaba Marco Noreña, y resulta que estábamos pensando como un proyecto que pudiéramos hacer. Y obviamente, pues entonces me dijo, bueno, tú eres el escritor, entonces idéate algo y conversamos, que pues igual el proceso no iba a ser simplemente que yo tuviera la idea y él la ilustrara, pero digamos que en este caso me echó como la tarea de hacer esto. Si no estoy mal, era para alguna clase de convocatoria, teníamos que enviar algo, había una fecha límite, entonces el punto era como que no podíamos estar dándole vueltas, sino que si el tiempo pasaba, hay un momento en el que había que ya concretar. Y el asunto es que a mí no se me ocurría nada. Y por más que le daba vueltas, no se me ocurría absolutamente nada. Y yo hice algo que en ese momento para mí fue como, entre comillas, muy perezoso. Yo dije, bueno, pues hagamos algo sobre alguien que necesita tener una idea. Entonces como que
pues veamos qué puede salir de ahí. Y de alguna manera reflejaba más o menos ese proceso por el que yo estaba pasando, como de, bueno, sentarme, pensar, casi darme cabezazos contra la pared, que no salieran, y que en determinado momento pasara algo y la idea surgiera. Entonces, a partir de ahí fue que originalmente pues como que se empezó a trabajar. El proyecto pues como que dio varias vueltas, no, al final Marco no lo ilustró, entonces como que empezó a pasar, como muchas veces pasa, que uno quiere trabajar con alguien y como que las cosas no se dan o no se dan en el momento. Entonces digamos que empezó a pasar un poco eso. Eh, con Marco he trabajado después en otras cosas, pero el proyecto llegó a manos de una amiga, de Catalina Vázquez, que fue quien finalmente lo ilustró. Entonces yo la conocía pues de la universidad, éramos casi compañeros y me llamaba mucho la atención lo que hacía. Entonces se lo propuse, empezamos a trabajar y la historia pues fue como poniéndose pues como en marcha. Eh, digamos que tenía que ver con ese proceso creativo. No fue fácil, hay que decirlo. Tuvimos como choques como creativos en determinados momentos, Cata y yo, pero digamos que al final todo salió bastante bien. Como cosa curiosa, eso fue, lo presentamos a una convocatoria años después, que fue la convocatoria que ganamos de aquí de la alcaldía, y lo estábamos haciendo, pero muchas veces estos procesos no son, digamos que tan lineales, no es que simplemente uno se siente y va haciendo y termina y punto. Entonces nos tocó entregar para la convocatoria, eh, digamos que el trabajo como para decir, bueno, aquí está y sí quedamos como a paz y salvo con ustedes. Pero nosotros no estábamos contentos con cómo nos había quedado. Y básicamente tocó volver a hacer el libro otra vez. O sea, ya estaban todas las ilustraciones, pero discutimos, no era más o menos el estilo. Entonces como que fue conversar y volver a hacerlo otra vez. Entonces, después de eso, obviamente llegó la publicación contra Galuz. De nuevo, es como parte de ese proceso que no es simplemente se entrega y ya, sino que es empezar pues a trabajar. Y digamos que el libro, listo, salió. Y es curioso porque uno nunca sabe qué va a pasar con los libros. Y con este libro, eh, como que el libro era muy llamativo. Pues uno hace los libros y uno como que se mueven, pero uno no sabe, uno puede tener más cariño por uno, por otro, pero igual como que siempre tiene cariño por todos, pero uno nunca sabe qué vaya a pasar. Y con este empezó a pasar algo y es como que a la gente parecía que le gustaba. No sé, creo que hay algo muy interesante, pues yo les muestro ahí, ahorita les pongo como más imágenes. Si ustedes se fijan, el libro es muy anaranjado y es muy particular porque yo creo que ese libro se pone en un stand cuando están en una feria y ese libro se ve lejísimos, o sea, como a 1 kilómetro uno puede ver una manchita anaranjada allá. Entonces como que llamaba mucho la atención. Y empezó a pasar que yo conocía gente y como que por casualidad, me pasó una vez, por ejemplo, en Bogotá, que una amiga, eh, estábamos como reunidos varios y llegó una chica, entonces una amiga en común llegó y dijo como, ah, mira, los quiero presentar. Él es José Andrés, él escribe y fulanita, ella es ilustradora. Ay, ¿qué has hecho? Ah, pues manual para cazar una idea. Ay, yo tengo ese libro. Y es muy raro porque uno cuando escribe, al menos me ha pasado a mí, no es como cuando se estrena una película. Se hace el estreno, todo el mundo va a ver la película y cuando acaba la película, pues alguien te puede decir, sí, el libro está bien, está mal, la película está bien, está mal, me gusta, no me gusta. Con los libros es diferente porque se hace el lanzamiento, pues la gente va y te dirá, hey, muy bien, pero nadie se lo ha leído. Y empezar a darse cuenta que la gente eh, como que
empezabas a conocer gente que tenía esos libros, es particular, como que eso es muy en diferido, como que uno con el tiempo es que se va dando cuenta de que hay gente que en efecto ha estado leyendo sus libros, que es raro, como que al año cuando ya se te ha olvidado y empiezas a ver gente y a conocer, ah, eres el autor de esto, y empiezan como esas conversaciones. Entonces, era como bastante particular darse cuenta de eso. Eh, ¿Qué pasó? El libro pues como que listo, salió, pero después de eso a mí me quedó un poco pues como en la cabeza todo ese asunto de la creatividad, porque a mí siempre me ha llamado la atención, y algo que siempre me ha llamado la atención es también ver los procesos creativos de otras personas, y no solo escritores, sino como qué hace un músico, qué hace un pintor, porque de alguna manera, pues yo estudié comunicación audiovisual, y a mí siempre me ha interesado más la parte de la escritura, pero había algo que era muy curioso, y es que uno siempre le enseñan, mira, te vamos a enseñar teorías técnicas, pero los procesos no, te dicen, listo, para la próxima semana ten una idea, y para la próxima ten la sinopsis, y para dentro de 15 días ten un guión. Y uno tenía que enfrentarse a eso, y era como con sus propias herramientas, y uno no le decía a nadie cómo tenía que hacer esas cosas. Entonces siempre me ha llamado mucho la atención eso, ver cómo son los procesos, especialmente uno como escritor, que uno se sienta a escribir solo y uno no ve a nadie más. Si hay un grupo de músicos, pues cada uno va, si ensayan juntos, se van dando cuenta cómo es ese proceso, pero uno como escritor es como, bueno, ¿qué pasa? Como que uno a veces, yo, al menos yo, muchas veces he pensado, ¿será que lo estoy haciendo bien porque no me está saliendo nada? ¿Será que sí lo estoy haciendo bien? ¿Será que es que yo no debería hacer esto? Entonces como que eso me puso siempre pues como a pensar. Eh, Les muestro ahí un momentico eh, algunas imágenes. Les iba pues como a contar que también si alguien quiere en algún momento pues como hacer algún comentario o hacer alguna pregunta, pues me cuentan. Entonces, este es el libro, no sé si todos lo conocen. Eh, ¿Qué era lo que a mí más me llamaba la atención cuando nos sentamos a hacer este libro? Pues básicamente eh, todo este asunto de la creatividad, y había ciertos detalles que me gustaban mucho, espérense, les muestro por aquí, ciertos detalles como estos, el asunto de ciertas metáforas, volverles como un poco literales en este contexto. Esperen un momento, voy a abrir la ventana porque me estoy asando aquí en, en el estudio. Este tipo de cosas eran como las que más me llamaban la atención. Poder jugar con estas cosas. Entonces, aquello de cazar una idea, algunos se lo tomaban al pie de la letra, y poner específicamente eso, cómo están cazando a alguien. El asunto muchas veces de que sí, la idea es como te cae un rayo, y no, era un asunto literal. Ese tipo de cosas me llamaba mucho la atención, pues como jugar con eso, que te asaltaban las ideas, y literalmente las ideas llegaban y te asaltaban, no es que te aparecían, sino que llegaban y te quitaban la billetera. Ese tipo de cosas me gustaban, me llamaban mucho la atención. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Después de que este libro, pues como que lo entregamos, yo empecé a pensar un poco cómo habían sido los otros libros. Eh, Sobre todo porque a medida que fue pasando el tiempo, como que me fui enfrentando de diferente manera a los diferentes libros. Entonces, por ejemplo, el primer libro de todos, ya les voy a mostrar aquí algunas imágenes.
el primer libro de todos, que fue Los cuadernos del doctor Calamar. Inicialmente, esta fue pues como la edición, se llamaba Los cuentos del doctor Calamar. Hay una edición más reciente. Ese fue el primer libro, y ese libro, digamos que las historias yo ya tenía algunas organizadas en mi cabeza. Y yo creo que le pasa a uno que cuando uno se sienta a hacer esa primera obra, digamos que esto fue hace 10 años, entonces yo tenía que 32 años. Entonces digamos que para llegar a ese punto con ese libro, yo tenía 32 años de haber estado pensando muchas de esas ideas. Entonces, cuando uno empieza a avanzar y empieza como que a botar esas ideas, como que encontrar las siguientes va siendo un poco más complicado. En ese libro hay una historia particular, ya les voy a mostrar. Les voy a mostrar aquí. Entonces, esta es la nueva edición, que tiene otras ilustraciones. En de las historias que han salido, pues que están en este libro, hay una que se llama Tecle Lerecle, y que es una historia sobre un zorrito que llega a la casa de unos niños a como embaucarlos, una cosa así. Y en este había un asunto que les voy a mostrar. Este Tecle Lerecle, a mí esa historia me costó muchísimo escribirla. Y cuando por fin llegué al final, la terminé y listo, estaba bien, pero era una historia que no me convencía del todo. Y con el paso del tiempo, como que me he encontrado con gente y muchos me han dicho que pues esta es una de sus historias favoritas. Cada uno tiene su historia favorita, pues una diferente, pero había gente que me decía que esta le gustaba mucho. Y a mí me parecía muy particular precisamente por todo lo que yo había pues vivido como para poder llegar al final de esa historia. Digamos que yo, no es que no me gustara, pero como que todo lo complicado que había sido, como que yo simplemente la solté y dije, bueno, que siga y vamos a ver qué pasa. Entonces, eso pasó con este libro, como que tenía las ideas y poco a poco pues como que me fui, como que se me acabaron algunas y listo. Digamos que lo entregué, pero me quedaban como ciertas dudas, lo que les decía, como con ese asunto del proceso creativo. Llegó el siguiente, les voy a mostrar un poco también de ese, que fue el catálogo Maxwell. Esta fue la primera edición realmente que salió de este libro. Este libro también fue hecho con una beca, y en ese pues como que ya no era tener esos 32 años ahí listos, sino que es como, bueno, tengo unas ideas, ¿cómo podemos ir poniendo sobre el papel estas ideas? Y tengo, ¿qué? Un par de meses como eh, para poner eso y sacar las demás ideas que me falten, porque uno mandaba una propuesta y ya. Entonces, digamos que con ese y con el siguiente libro, que fue el magazine de famosos aún no conocidos, pero les pongo aquí unas imágenes del catálogo. Este fue ese segundo libro. Y este libro tenía pues como unos referentes diferentes a lo que había sido el primer libro. En este había una excusa para contar todo, y era como que había un catálogo de objetos curiosos, como se llama, como de venta por correspondencia, y cada historia era la historia de alguien que había comprado alguno de estos objetos. ¿De dónde salió eso? Esto salió porque a mí realmente desde hace mucho tiempo me ha gustado recibir por correspondencia todo tipo de catálogos, y me llamaba la atención precisamente como recrear este tipo de experiencia, como de que recibías esos catálogos y veías
objetos que te podían mejorar la vida y que eran como un poco extraños y alocados. Entonces como que eso que yo recordaba tenía muchas ganas de ponerlo aquí. ¿Qué empezó a pasar? Yo me empecé a dar cuenta de que eh, muchas de estas historias que salían tenían que ver con cosas que a mí me gustaban de mucho tiempo atrás, de cuando yo era pequeño. Digamos que salían como, cuando yo tenía una idea para escribir algo, había como una beta ahí pequeña que yo podía reconocer, precisamente pues como de otras historias, de otras cosas que yo había leído cuando era pequeño. Entonces, por ejemplo, en los cuadernos del Doctor Calamar hay una historia que se llama La rebelión de los botones, y hay un momento en el que a los botones les hacen algo así como un monumento gigante con un botón muy grande. Y para mí, a mí eso me remitía mucho a una historia de Gianni Rodari que se llama, es una historia sobre Pinocho, pero sobre un Pinocho que en lugar de ponerse triste cuando le crece la nariz, se hacía empresario. Entonces decía mentiras, la nariz le crecía y él se la cortaba, y con eso entonces hacía mesas, sillas y se volvió un empresario. Y le hacían una escultura gigante en el pueblo donde él vivía. Entonces como que me llevaba a eso. Era muy curioso porque en ese primer libro había muchas cosas que yo sentía que eran muy deudoras de un libro de Gianni Rodari que se llama Cuentos para jugar. Y ese libro precisamente, de hecho yo sentía como que la gente podía llegar y pensar como que me estaba copiando o alguna cosa así. En este momento obviamente no, y creo que cualquiera que lo lea va a ver que son cosas muy, muy diferentes, pero yo sí sentía que uno como de los autores más cercanos, como al que entre comillas yo me quería parecer, era como Gianni Rodari, no porque lo estuviera imitando, sino que me llamaba la atención ese estilo. Entonces me empecé a dar cuenta de eso, de que empezaban a haber un montón como de referencias en mi cabeza. No es que yo me estuviera copiando de una historia, no es que yo cogiera una historia que ya existiera y la pusiera en uno de mis libros, pero yo sí podía detectar muchas veces que había momentos que yo decía, uy, esto parece a un instante, se parece mucho a un instante en determinada película, como en determinado libro o en alguna cosa que yo había leído cuando era pequeño, algo así por el estilo. Entonces eso me intrigaba más precisamente para ese asunto de como de ese proceso creativo. A mí nunca me ha preocupado realmente el asunto de la originalidad, porque nunca he considerado que la originalidad sea tener algo absolutamente único y como que no se haya visto, y que por otro lado eh, vayan a considerar lo que yo hago una copia de algo, porque siento que no es como cuando coges una sola cosa y la pones, que vendría a ser plagio, sino como cuando tienes todas esas referencias ahí, pues como en la cabeza. Entonces, lo que les decía, les cuento un poco acerca de todos estos libros y de todo eso, porque a mí me fue llevando un poco precisamente a analizar ese proceso creativo. Y digamos como que yo llegué a algunas conclusiones, pues como con el paso del tiempo. Hay un libro, por ejemplo, de Ray Bradbury que me gusta muchísimo, que habla también como de cómo llegan sus ideas, de su proceso, que se llama El Zen y el arte de escribir, creo que se llama. Y él habla de cómo ha escrito determinadas historias, habla mucho de su vida. Y hay un momento que me parece que me sentí muy identificado con eso, y él decía que él cuando se sentaba a escribir, él tenía algo así como si fuera un caldero con todas sus influencias, todo lo que había leído cuando era pequeño, todo lo que había visto, todas esas cosas, como esas pasiones, las tenía ahí. Y que uno realmente, para asuntos pues, de creatividad, como que debería tener un caldero así lleno de todas estas influencias. Decía que uno tenía que empezar tarde o temprano, que lo ideal es que uno empezara cuando era niño, pero que si no lo había
no había pasado eso, pues tenía que hacerlo pronto. Y eso resonó mucho con, con lo que me pasaba a mí, porque yo me empezaba a dar cuenta que en mis libros no es que hubiera una sola, eh, como una sola influencia, sino que yo empezaba a ver asuntos que tenían que ver con las películas de terror, que desde muy chiquito me gustaba ver, de otros libros que había leído, pero como les decía, como que había una línea de diálogo que yo decía, uy, esto se parece a algo que leí en algún momento y lo que venía a continuación era de otro. Entonces como que mi imagen era que uno tenía ese caldero y uno metía pues como esa cuchara, revolvía y sacaba y de ahí salía de todo. Entonces esa imagen me llama mucho la atención y yo creo que tiene mucho que ver con cosas que yo he enseñado en un par de talleres que he dado en otras ocasiones y que si bien a mí no me interesa enseñarle, como en esos talleres nunca me he puesto a decir a la gente, mira, así es como se escribe, me interesa más decirle, mira, tengo estas herramientas que le pueden servir a uno y una de ellas es precisamente eso, uno tener como ese abanico de influencias y sobre todo influencias que a uno lo apasionan, que creo que es muy diferente cuando uno dice, ah, esto me gusta, o cuando uno dice, uy, es que esto fue algo que yo vi de chiquito que a mí me marcó. Y si ustedes se fijan, cuando uno ve, por ejemplo, pues nada que ver con la literatura infantil, pero cuando uno ve, por ejemplo, el cine de Tarantino, uno lo ve y dice, wow, es muy único. Y cuando empieza como a destriparlo un poquito, se da cuenta de que hay influencias de un montón de cosas. Y no es que esté demeritando lo que él hace, en absoluto. Pero precisamente como que lo hace único es coger todo ese montón de elementos que ha tenido desde pequeño. Yo siento que, por ejemplo, entre las cosas que a mí más me ha marcado, pues son cómics y todo. Ah, bueno, tengo aquí una imagen que quisiera compartirles también. Lo que les decía, a mí me gusta mucho ver y preguntarme como sobre esos procesos creativos de otros artistas. Tengo un libro que son como entrevistas con directores de cine y me encanta que cada uno tiene un método muy diferente de trabajo. Y digamos que cada uno hace cosas opuestas a lo que hacen los otros y todos son grandes directores. En este, por ejemplo, de aquí, esto sale, uno lo puede encontrar fácilmente en internet, es una nota que escribió un cantante que me gusta mucho, que es cantante, escritor, guionista, hace un montón de cosas y es Nick Cave. Y hace como una anotación y dice más cosas para recordar. Y si se ponen a leer, digamos que son como cosas que a él le gustan y que él siente que han influido en él. Y si ustedes leen, van a encontrar ahí Emily Dickinson, Sigmund Freud, Jackie Kennedy, Michelangelo, Marilyn Monroe, Elvis, Buster Keaton, Nina Simone, John Lee Hooker, el Conde Drácula, Orson Welles, Alfred Hitchcock, una cantidad de cosas, Beethoven, Dostoyevsky, Moby Dick, El Greco, William Faulkner, y son artistas que algunos con otros nada que ver, pero digamos que a él lo estaban marcando. Y de nuevo me traía pues como que a lo que yo sentía un poco analizando todo, pues lo que iba escribiendo y y mirando un poco cómo iban apareciendo esas ideas en mi cabeza. Y lo que les decía también de Ray Bradbury, creo que es muy importante tener todo ese caldero, es que no tengo pues como otra imagen, ese caldero que esté repleto de influencias y de cosas que a uno de verdad, lo apasionen. Tengo por aquí, les voy a mostrar algunas cosas. En estos días se murió un dibujante de cómics que me gusta muchísimo, que se llama Richard Sala. Y Richard Sala tiene un estilo muy particular. Primero que todo, las acuarelas y el color es increíble.
pero el tema que él toca es muy curioso porque, por un lado, tiene como un gusto infantil, juguetón, a pesar de que sus temas no siempre tengan que ver como con lo infantil. De hecho, muchas veces no tiene que ver con lo infantil, porque tiene que ver mucho con las películas de terror, eh, como con el cine negro, muchas cosas así por el estilo. Entonces les muestro a ver un par de cosas más. Es más o menos esto, le gusta mucho los monstruos, el cine clásico, y después de que él muriera, salían unas entrevistas en las que hablaban, le preguntaban sobre su estilo, pues entrevistas de hace tiempo, y él hablaba, pues obviamente de su pasión por el cine, por cierta literatura, por los museos, las bibliotecas, y él decía que realmente lo que él hacía era coger todo eso y ponerlo, que él siempre mezclaba todo eso en sus obras y que él nunca había dejado de considerarse un fan, básicamente. Entonces, que él era un fan que estaba haciendo más o menos todas esas cosas que le apasionaban y que le encantaban, los mismos libros que él desde muy chiquito había estado leyendo, básicamente como si siguiera esa tradición. Y es muy curioso porque uno pensaría, si tenemos a alguien que lo que hace es retomar todos esos elementos, ¿qué puede ser de original? Y si ustedes ven realmente el estilo de Richard Sala, uno no ve que esto sea, o sea, uno ve los dibujos de Richard Sala y uno sabe, son Richard Sala, no son de otro autor. ¿Qué es lo que hace que Richard Sala sea Richard Sala? Precisamente toda esa mezcla de todos esos dibujos y todos esos estilos que siempre le apasionaron. Entonces, para mí, digamos que ese es como de las lecciones, si se puede llamar así, no sé, como reflexiones, pongámosla más bien en esos términos, que me gustaría pues como compartir con, con todos hoy. ¿Qué otra cosa me daba cuenta yo que empezaba a pasar cuando yo me sentaba a escribir? Siempre sentía, si yo me sentaba y abría la página de Word, había algo que me impedía pues como sentarme, como, no sé, como que yo sentía que estaba escribiendo lo definitivo. ¿Qué es lo que yo necesitaba? Necesitaba que, como permitirme equivocarme y jugar y que no se viera todo tan limpio. Y en lugar de abrir Word, empecé a abrir el blog de notas, que se ve feo, que no tiene formato, y empecé a garabatear ahí. Después empecé a usar ciertas cosas como los blogs amarillos, precisamente porque no se veía bonito y pulido, sino porque yo podía tachar y no sentía que estaba como en Word, que sentía que si tachaba algo o si corregía algo, era como que no, como que esa era la página definitiva. Y una de las cosas, como las conclusiones a las que llegué, se me olvidó, de las cosas que tenía para mostrarles y no, se me olvidó traerla acá, empecé a escribir en eso. Tenía unos cuadernos en los que lo que yo me sentaba a hacer era garabatear. Y que el proceso no fuera como de sentarme a escribir como, bueno, esta es la frase que va a quedar. No, empecemos a jugar y a hacernos preguntas y a pensar como, uy, ¿qué sería genial que pasara? Y empezar a notar, entre comillas, basura, todo lo que se me fuera ocurriendo. Y tenía páginas y páginas acumuladas de estos cuadernos. Y digamos que encontré que para mí, por lo menos, ese es uno de los momentos más interesantes a la hora, pues, como de sentarme a escribir, porque me permite jugar y empezar a, como cuando uno tiene las fichitas del Lego, empezar a encajar una con otra y decir, uy, esto puede quedar bien con esto con esto, y empezar pues como a jugar con todas esas ideas y ver si encajan o si no encajan y no estar prevenido a la hora de sentarme a escribir. Como les decía, yo soy comunicador audiovisual y pues cuando uno, digamos que le enseñan la escritura de guión, digamos que es un método más
nunca es siéntese y escriba el guión a ver qué sale, porque digamos que casi siempre la idea es que uno tenga un poco más controlado ese proceso. Y yo siento que eso se me quedó pues para siempre. Entonces a mí me cuesta yo sentarme con una página en blanco y empezar simplemente a escribir como que salgan palabras, porque yo siento que después de ahí voy a tener que cortar muchas cosas, voy a tener que corregir muchas cosas y me desespera un poco. Yo sé que hay gente que ese es su método, a mí me cuesta mucho por eso, porque si escribo muchas páginas, a lo mejor sé que voy a tener que volar una página completa y no sé, como que no, esa perspectiva no me atrae mucho. Entonces me siento a planear y eso es lo que empiezo a hacer con estos cuadernos, como que a jugar y a mezclar todos estos elementos. Eh, entonces como que esa segunda eh, consejo, no sé, no es que no lo veo como consejo, pero digamos que reflexión, o por lo menos lección para mí, no necesariamente para los demás, tiene que ver es con el juego. Y es curioso porque desde hace años a mí me ha llamado mucho la atención el asunto de los juegos de mesa. Y parece que no tiene nada que ver, pero por algún motivo yo sí he notado que tiene que ver como con ese asunto de los juegos de mesa, con cómo, cómo me siento yo a escribir. No tengo aquí pues como juegos para mostrarles, pero tengo un par de cosas que sí quería mostrarles y me devuelve un poco a la primera parte, y es, a mí siempre me encantan las cartas. De pequeño me gustaba mucho la magia. Me encanta eh, coleccionar barajas, entonces tengo aquí nada que ver esto realmente, pero no sé por qué las cartas, todo lo que sean barajas, me llama mucho la atención. Y hay, por ejemplo, herramientas que me fascinan. Esto, por ejemplo, es un tarot de zombies y es muy particular. Yo les muestro alguna carta por ahí, porque para mí, por ejemplo, cosas como estas, para mí empezar a jugar con esto y empezar a poner cartas como para idear historias, es eso, es precisamente un juego, y para mí es básicamente lo que yo estoy haciendo a la hora de sentarme con un cuaderno. Es, quiero ver cómo encaja esto con esto. Tengo aquí uno. Estas son cosas que no tienen que ver del todo como con la escritura, pero al final acaban siendo incluso herramientas. Tengo aquí una, esto es una cajita así, y se abre de esta manera como si fuera un libro, y adentro hay un montón de cartas, y las cartas se encajan de esta manera y se pueden mezclar de cualquier forma. Y si se fijan, es como que uno va creando un paisaje. Esto que se llaman mirioramas, que son como para mezclar y para jugar hasta el infinito, de nuevo, va como a eso de jugar, coger un trocito, ponerlo aquí, moverlo, que es básicamente pues como lo que más me atrae. Entonces, esa segunda como lección que yo saqué de todo ese proceso era precisamente sentarme y, y jugar. Entonces, digamos que para mí el proceso creativo acaba siendo eso, acaba siendo coger lo que a mí ya me apasiona, todo lo que he visto desde cuando era pequeño, cómics, ideas, un montón de cosas, y sentarme y jugar y mezclar, armar así las historias. Así es un poco como han salido casi todos los libros. Eh, el magazine de Famosos Aún No Conocidos parte un poco de lo mismo. Me llamaba la atención que fuera como una de esas revistas de chismes, como, no sé, una jet set, pero de gente que no fuera conocida. Y ese sentido del humor, como que me daba cuenta que venía de otros autores de antes, y que había, no eran unas ganas de parecerme, pero es como replicar la emoción que yo sentí como lector, pero en este momento como autor.
que era como coger esa misma sensibilidad y un poco como canalizarla. El hecho de sorprenderme, que cuando, pues, obviamente lo que yo escribo tiene mucho que ver como con un sentido del humor absurdo. Entonces, sorprenderse con esos juegos, con esos chistes es parte pues como importante de ahí. Entonces, antes pues como de que conversemos, yo quisiera como redondear ciertas cosas y es que me parece a mí esencial el asunto de la creatividad, pero no solo a la hora de sentarse a escribir. Era muy curioso, no sé si fue en uno de los posts que ponía una frase que sí, en efecto yo había dicho eso, pero me sentí como súper importante, que decía como no concibo la vida sin dosis enormes de creatividad, de qué era, de curiosidad. Yo me quedé como, uy, o sea, me sentí como, wow, yo habría esperado eso como de un escritor que dijera, uy, sí, qué nota, y de repente era como, uy, pero dije yo, me sentí como muy extraño. Pero era verdad, creo que hablaba de cuando yo entraba a una biblioteca, no era simplemente un gusto, como que, ay, sí, es que me gusta leer, que a veces me preguntan, cuando voy a un colegio, los promotores de lectura, los profesores me hablan acerca de qué consejo daría para incentivar la lectura. Y es complicado porque no es simplemente dar un consejo, pero yo sí sentía eso, es que para mí una biblioteca, ¿cómo no sentir esa curiosidad como de, uff, la cantidad de cosas que hay aquí y que yo no me voy a poder leer ni siquiera en mi vida? O sea, como que quiero coger todos estos libros y sentarme a leerlos todos. Eso para mí es parte de esa creatividad, esa curiosidad como de querer conocer, de querer jugar, de querer unir una cosa con otra, para mí es fundamental y no tiene que ser simplemente aplicada a la escritura, sino que para mí existe algo tan simple como en la cocina y me gusta muchísimo hacerlo de esa manera, abrir la nevera y no seguir una receta, sino, mira, hay pepinos, hay huevos, hay zucchini, ¿qué rayos voy a hacer con eso? Y es empezar a jugar. Pero ¿cómo lo haces? Digamos que teniendo un vocabulario, y ese vocabulario es todo lo que has visto y te ha movido. Entonces, de alguna manera, por eso me gusta mucho ver Food Network, porque me ayuda como a tener ese vocabulario para sentarme y después y decir, uy, mezclemos esto con esto. Me parece que a algunos les sonará como raro, pero para mí es una analogía perfecta, como que tanto en el proceso o el disfrute que yo tengo cocinando o escribiendo, como que tienen mucho que ver. Entonces, esas dos cosas, disfrutar y tener curiosidad y como los ojos abiertos y sentarse a jugar, que la creatividad no tiene que ser solamente a la hora de escribir, sino en muchas otras cosas, como tener esa curiosidad. Entonces, no sé, quisiera que para que esto no fuera simplemente como yo aquí hablando un montón, impartiendo como lecciones, como que no sé, conversáramos un rato y me contaran también algunas cosas y pudiéramos llevar un poco más allá la charla. Entonces, no sé qué cuentan por ahí. Gracias, Oscar. Bueno, sí, entonces abrimos, no, se nos fue el tiempo volando, pero tenemos 15 minutos para que todo el mundo haga las preguntas que quiera. Podemos levantar la mano virtual o así como está haciendo Daniela, cada cual puede abrir su micrófono o si tienen dificultades yo ayudo. Aquí, Dani, ya tu micrófono está abierto. Hola, bueno, gracias como por la charla, ha estado divertida. Yo llegué como unos 3 minutos tarde, entonces no sé si hablaste de eso antes de que yo llegara, pero como escritor, ¿llegaste a la literatura infantil? ¿Crees que por esa misma curiosidad de la que nos vienes hablando? Porque pues has quedado como inmerso en la literatura infantil y qué es lo que te gusta de escribir libros de literatura infantil. Mira, yo llegué ahí un poco de una manera extraña. A mí siempre me gustó el cine, yo quería ser director, pero empecé más que todo escribiendo, me interesaba más que todo escribir guiones para cosas que quería dirigir.
pero no sé por qué, cuando hablé de Gianni Rodari, de ese libro Cuentos para Jugar, ese libro no es que fue importante, es que sigue siendo muy importante en mi vida. Yo eso lo descubrí, estaba por ahí en quinto de primaria. Y me acuerdo que lo encontré en la biblioteca del colegio y años después, ya tenía veintitantos, lo recordé. Yo me fui a vivir a España un tiempo, volví y como que recordé eso y dije, no, yo quiero tener ese libro. Y por alguna razón, yo me acuerdo que yo tenía cuadernos y yo escribía cosas, no historias, sino que yo empezaba como a dibujar ciertos, no sé dibujar, pero dibujaba unos mapas, como si estuviera creando un mundo. Y tenía que ver también un poco con las historias de János, que también las recordaba de cuando era pequeño. Y no había nada escrito, pero como que en mi cabeza estaba y ahí iba poniendo, aquí vive fulano, aquí está alguien, este hace esto, digamos que era como notas. Y eso fue hace, por ahí 20 años. Y no sé por qué, pero a mí como que siempre estuvo ese asunto de la literatura, yo lo voy a poner entre comillas infantil, porque es que hay cosas que yo leo y yo digo, pues sí, esto lo puede leer un niño, está muy bien, pero lo leo yo y no lo leo como, qué interesante esto para niños. No, esto lo leo yo y lo disfruto y me gusta mucho. Habrá unas cosas que sí sean definitivamente más encaminadas a los niños, otras que pueden ser como públicos más altos. Por ejemplo, me encanta Shaun Tan y Shaun Tan es como, ¿qué es? Es infantil, pero ¿cómo así? Eso lo puede leer cualquiera. Entonces, no sé. Y eso siempre estuvo ahí. Y eso salió espontáneamente. Cuando yo escribí el primer libro fue porque iba a aplicar una beca de creación y solo podía enviar un proyecto. Y yo tenía un guión y tenía ese que era de literatura infantil. Y yo pensé, uy, esto va a estar genial si me lo llego a ganar, decir, wow, me gané algo de literatura infantil. No sé por qué, me sentía muy bien. Y a partir de ahí, simplemente, pues para mí es natural. Y como que es lo que me llama la atención. Yo tampoco me planteo si es para niños, si es para una edad u otra, pero siento que sí, obviamente va en esa línea. Y me encanta además poder coger cosas, ideas, como que yo he visto en otros libros serios y adultos y decir, uy, y si yo convierto ese concepto en algo infantil, no sé, otra vez, sentarme y jugar a ver qué sale. Pero eso salió como espontáneamente, en el fondo, pues. Nunca me he planteado sentarme como voy a sentarme a escribir algo muy serio, como que, no sé, a mí la literatura infantil me gusta es por eso, porque me puedo poner a jugar y lo que decía, hacer algo absurdo, inverosímil y nadie va a decir como, ay, no, pero es que eso no tiene sentido. Es como, no, ese es el punto. Pues no sé. Bueno, ¿quién más? A ver, no veo ninguna mano levantada. Aprovechen. Está muy silencioso este público. O sea, que los tienen aquí. Yo creo que sí, la mayoría de Barranquilla está silencioso por la lluvia. Mira, Clarita. Clarita levantó la mano. Ok, listo, Clarita. Me olvidó cómo se levanta la mano virtualmente, pero ahí está. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola. Me encantó esto que estás contando, pero a mí siempre me ha fascinado la cosa de los títulos. ¿De dónde se te ocurrió ese título para ese libro? ¿De cómo atrapar las ideas? Me encanta el título. Mira, hay algo, nunca fue a propósito, pero el primero se llama Los cuadernos del doctor Calamar, el segundo se llama, ¿cómo es? El catálogo Maxwell de objetos curiosos, el otro es el magazine, y este es el manual. Nunca fue a propósito, pero me llamaba la atención eso, que fuera como una publicación, como esto es un catálogo, esto es un manual. Y yo no sé, obviamente Manual para cazar una idea está más cercano pues como al libro álbum, es más ilustración que texto, pero si alguien ha leído los otros libros, a mí me encantan las frases largas, pero largas como que quiten el aliento, porque uno lee ahí es como que ese es como el punto. Y no sé, como que Manual para cazar una idea
no sé de qué manera fue que salió, además porque eso fue desde el principio, ese sí fue de los que salió fácil, porque es que hay otros que si no salen al principio, uf, es muy complicado. Ese simplemente salió, probablemente por el proceso mismo de que yo no tenía una idea y es como, bueno, ¿cómo se consigue una idea? Entonces, como hacer una parodia de eso, pero que en el fondo tenía algo de sentido, pues como con lo que me estaba pasando a mí para escribir ese libro. ¿Y nunca te ha pasado, porque daría la impresión cuando ves esos títulos, que son libros como muy serios, nunca te ha pasado esa sensación caramba, el título no dice de qué se trata el libro realmente? No me ha pasado, lo que sí me ha pasado es en ocasiones eh, ver a la gente cuando he estado como en alguna feria o algo así, estoy por ejemplo ahí cerca del stand de Tragaluz y hay gente que coge, claro, un libro que tiene estos títulos y empieza a leer y empiezan a salir unas cosas muy absurdas que es como yo escribo y yo veo las caras y son como, ¿qué? Y eso me gusta, como, porque es como de estar sorprendiendo un poco a la gente. Hay un grupo de humor, bueno, había, que me gusta mucho y probablemente tenga que ver con esto, que es un grupo británico que son los Monty Python, y cuando uno ve las rutinas cómicas de los Monty Python, uno las ve y uno se queda como, pero esto, Es eso. en serio, esto es gracioso. Es después como que dices, ah, sí, estás como tomándome el pelo. Bueno, sí, ya como que caí en cuenta, una cosa así. Eso creo que sale, tampoco es a propósito, pero creo que puede tener que ver también con mi estilo de escribir. Bueno, Gracias. toda esa pasión por el cine de la que hablas y tu deseo de hacer alguna vez una película de terror sigue vigente. Sí, es que es muy curioso porque cualquiera, o sea, ustedes me ven y me conocen por estos libros y entonces, ah, claro, José Andrés escribe unas cosas graciosas y todo, pero yo creo que cuando yo empecé a escribir eso, mis amigos me decían, pero a ver, tienes un cineclub que se llama Cinema Zombie, que pone unas películas de terror horribles. ¿Por qué estás haciendo estas cosas? O sea, y además como que lo leen, pero no son de terror y nada que ver. Eso está. Creo que no ha salido todavía. Tengo algunas ideas que no son de terror, pero que tienen ya como unas cosas un poco más oscuras, por ponerlo así, pero siguen siendo infantiles. Pero es algo que me llama mucho la atención, pues, que no han salido las ideas o a lo mejor no me he sentado a trabajar como bueno, sentémonos a sacar una cosa de terror para niños. Pero claro que sí, eso me encantaría. En estos días estaba pensando en un libro que se llama Los Tres Impostores de Arthur Machen y es un libro de terror con monstruos y cosas, uy, no es nada para niños, pero tiene como un concepto que yo decía, uy, qué genial sería poder hacer como Los Tres Impostores, pero para niños, que hay como historias dentro de las historias y hay una investigación y hay unas conspiraciones. Y dice, uff, qué bien sería hacer algo así. Entonces, ahí está, no me he sentado a hacerlo, pero sí sigue latente. Bueno, nos quedan 5 minutos. ¿Quién quiere cerrar con alguna pregunta antes de despedirnos? A ver. ¿Cómo te Hola, parece lo tímidos de los barranquilleros? A ver, yo, aquí, yo quiero participar. sí. Ya acá tengo el Sí, libro. adelante. Eh, Ok. una de las cosas que más me gustó porque fue el libro con el que yo también empecé la gran labor de trabajar como promotora. Era que para los niños era muy interesante que el libro no era así, sino que el libro era acostado. Ujú. Y fue una de las cuestiones que más les gustaba porque al final abrían y tenían, no sé, era una forma distinta de ver la ilustración y de ir leyendo. Y lo que más les daba risa siempre era el pedazo en el que las ideas atracaban a, al protagonista, Benjamín. Entonces decían, pero ¿cómo así? ¿Por qué? O sea, ¿y las ideas en qué momento roban? ¿Cuándo me van a...? Entonces era muy gracioso ese punto porque era como
como que ellos iban metiendo y uno también en el momento en que leía les podía decir, bueno, pero es que hay dos significados de atracar y también, o hay más, pero ¿qué les pasó a ustedes? No, lo están robando, mira, en el dibujo lo están robando. Entonces era súper gracioso eso. Eso lo viví yo en persona, entonces. Ujú. En el momento de escribir eso, ¿por qué se te ocurrió que una idea podía robar al que estaba tratando de cazarla? Es que era precisamente ese juego como con ciertas expresiones como metafóricas, que yo decía, bueno, no sé por qué, es simplemente como maneras de pensar, que yo decía, bueno, y si no fuera una metáfora, sino que fuera algo absolutamente literal. Y el asunto de, no, es que lo asaltaron las ideas. Es como, no, no es, uno dice, me asaltaron las ideas, como, ah, tuve muchas ideas. No, es que llegaron las ideas y te atracaron. Yo tengo una lista, sí, tengo una lista por ahí. Es que eso es lo que yo me imaginaba, además que las ideas, como que uno siempre pensaba, no, hay buenas ideas, no, no, también hay malas ideas. Y eso, ¿son malas? Sí, son malas. Pues como poner la imagen de es una idea mala, que va y te atraca. Ese tipo de cosas, poder jugar con ellas. En este no está, pero tengo por ahí como unas ideas de otras cosas. El asunto de como de lluvia de ideas, y es como, no, que fuera literal. Ese asunto me llamaba mucho la atención, jugar con eso. Eso y bueno, yo creo que el asunto de que fuera como una, no una oda exactamente, pero sí a la imaginación, como que me gustaba mucho, que esa página final que se abriera y fuera como ¡puf! Esa explosión de, sí, que fuera como, esa, como que, ve, tuve una idea y fue eso, ¡pah! Como que no siempre pasa, pero tuve Sí, la idea y fue así, se llenó de... para ellos era como que uno creaba ese preámbulo como de qué pasó y ustedes qué creen que pasó. Y cuando uno pasaba la página y era ¡pum! Y todos eran ¡wow! Ballenas, casas, pájaros, aviones, todo. O sea, ¿por qué esa casa está al revés? Preguntan todo. Entonces uno como, porque son ideas y pueden ser como sean, del color que Ujú. sean. Sí, está muy interesante. Te felicito. No, eso fue obviamente trabajo con Cata Vázquez, que fue como la ilustradora. Ese asunto de las casas, obviamente yo no le dije, mira, que tenga, yo le dije, una explosión. Y también que fuera ella como que, listo, llénalo de todo lo que se te ocurra. Y yo creo que el asunto de que se abriera así, no sé cómo fue, porque eso no creo que fuera simplemente con la editorial, porque yo creo, porque tenía que estar planteado antes así. No recuerdo cómo salió, pero yo creo que viene de eso mismo, de, hey, juguemos con esto y juguemos con este formato, a ver qué se puede hacer. Súper chévere eso, la Gracias. verdad. Se fue Vicky. Ana, Yane, debe ser como algún problema de la conexión, pero no nos podemos despedir hasta que ella llegue, así que nos puedes seguir contando de tu vida y del cine y de los zombies, si quieres. Algo pasó. Gracias, Dani. Algo pasó, se cayó mi internet por un minuto. Qué susto, pensé que había interrumpido la reunión. Está como inestable. Cosas de la Ya, lluvia se de estaban Barranquilla, tú sabes. despidiendo. Hola. Sí, como que se quedó congelado, ya. Te estamos escuchando, Vicky. Ok. Bueno. Y creo que aquí Lexi está levantando la mano. Yo pienso que podemos tomarnos unos minutos más, si tú estás de acuerdo, José Andrés. Sí, claro que sí, no hay problema. No tengo que salir Buenísimo. por allá, nada. Pregunta. Eh, y es en el campo de la ilustración, de acuerdo a lo que está destinado para los niños, lo que se es clasificado como destinado para los niños y destinado para adultos. Por ejemplo, en el campo de la ilustración, ¿eso afecta la composición, los colores o algo? ¿Puedes tener una paleta o un trasfondo oscuro y ser así como algo puede tener colores cálidos o colores que sean muy coloridos y también ser destinado para adultos y ser aceptados por el público de esta forma? Mira, a ver, yo creo que hay un asunto que eso también depende como a quién se le pregunte. O sea, si le preguntas, por ejemplo, a alguien que trabaja en una editorial, yo creo que debe tener muy claro y decir,
sí, tenemos muy segmentado, esto va para estos niños, porque lo tienen como muy, muy estudiado de esa manera, como la segmentación de mercados. Yo no pienso en eso. De hecho, una de las cosas que me gusta, a ver, vuelvo y les digo, yo estudié comunicación audiovisual y como que yo sí le he echado mucha cabeza al cine. Y en cambio con la literatura le he echado cabeza, pero no tanta, y eso es una de las cosas que me gusta, como el atreverme y decir como, no tengo ni idea de si esto funciona o no, pero tampoco me importa mucho. Y para mí, o sea, yo no pensaría que tuviera que haber ni en temas, ni en cuanto a ilustración, algo así como de colores, algo que sea para niños específicamente. Estoy hablando de mi opinión. Y yo pongo un ejemplo. Cuando yo estaba pequeño, yo me acuerdo que en primaria, y no sé, pues todavía pasará, pero yo lo que leía en ese momento, una de las cosas que yo leía era los cuentos de Edgar Allan Poe. Y los cuentos de Edgar Allan Poe, yo creo que es lo menos para niños que hay. O sea, si uno lee El gato negro, es la historia que, entre otras cosas, un tipo le saca un ojo al gato con una navaja. O sea, eso es lo menos infantil que puede haber. Pero sin embargo yo leía esas cosas y yo creo que hay ciertas editoriales que pueden estar un poco más cerca de ciertos temas. Por ejemplo, pienso en los libros del Zorro Rojo que tienen hay ciertas adaptaciones como de historias góticas que no son exactamente para niños, pero uno sabe que sí está ahí como, digamos que para niños más crecidos, porque es que sí son novelas con mucho texto, pero están siempre en las secciones infantiles y juveniles. Y las ilustraciones son increíbles y son muy góticas. O sea, negros y rojos y es lo menos colorido, por ponerlo de alguna manera. Entonces, no sé, yo creo que eso depende de estilos, de autores y sobre todo de lo que uno quiera hacer. También depende, como estás hablando de ilustración, bueno. Como estás hablando de ilustración, una cosa es un encargo y otra cosa es algo que tú digas, esto es algo que está saliendo como porque me gusta. Entonces yo creo que ahí eso es lo que uno tendría como que pensar y como que balancear. Pero si es personal, yo preferiría como ve, se hace y ya. Entró como un ruido de fondo. Sí. Creo que es el micrófono de Clarita, Vicky, que está bien. Ah, ok. Listo. José Andrés, bueno, darte las gracias por participar. Uy, otra vez. Esa despedida está un poquito cruel, José Andrés. Ay, ahí está Vicky. No, yo creo que se quedó congelada. No, Sí, ya volvió. Ya volvió. Pero que se quite el mute. Sí. Sí, es que en Barranquilla llueve y todas las señales se debilitan. No sé qué ha pasado con mi internet hoy, pero bueno, afortunadamente fue al final. Y bueno, darte las gracias por participar en Épico. De verdad que fue súper interesante escuchar. Además, por favor, sostuviste una hora completa, el tiempo se nos fue volando, escuchando todo tu proceso creativo. Y bueno, no sé si quieres decir algo para despedirte. Gracias por compartirnos todo lo que compartiste. No, yo siempre a mí siempre me pasa una cosa, a mí me invitan a dar una charla y todo, yo sí, de una, y 20 minutos antes yo siempre digo como, no, ¿por qué dije que sí? Pues me pongo nervioso, y además porque me pasa algo y es como cuando daba clase, que yo digo, uy, yo tengo lo que voy a decir, pero yo creo que en 15 minutos se va a acabar y ya no hay nada que decir, me muero como de la pena con eso, pero bueno, salió por lo menos. Hoy no te quedaste sin nada No, que decir. no era mi micrófono, no sé quién es el que está. Bueno, parece que todo el mundo se volvió a congelar otra vez. Gracias, José Andrés. En verdad ha sido un placer escucharte. Bueno, no. Gracias. Muchas gracias a ustedes y espero que les haya gustado y que hayamos pasado todos un
rato así agradable. Ojalá algún día pueda venir a Épico físicamente. Cuando Sí, la Épico a bordo, sí. Y que no haga tanto calor. No, ya eso es lo que sea, pero A eso no te puedes comprometer, Daniela, olvídate, esto Sí. es Barranquilla. No, yo no dije nada del calor, esa fue Liane. Aquí siempre va a ser calor. Lo que pasa es que él dijo que el calor no le gustaba mucho. lo más gracioso, Que el calor no era lo suyo. mi papá es de Barranquilla y él ama el calor. Por eso nunca salimos de vacaciones juntos, porque a él le encanta y yo lo odio. Muchísimas gracias a Épico, de verdad que espectacular esta presentación. Muchas gracias. Gracias, José Andrés. Bueno, Gracias, Vicky. y Ustedes todo por el equipo. venir. gracias a ustedes. Gracias. Gracias, José Andrés. Gracias. Chao. Chao.